El uso de los acondicionadores de aire en nuestro país es prácticamente una necesidad y los equipos se utilizan bastante, ya sea en la casa o en el trabajo por las altas temperaturas. Pero a criterio de médicos especialistas debemos tener cuidado con el uso exagerado y en especial las personas que son alérgicas. Si bien el acondicionador de aire puede ser una parte de la solución o también un gran villano para las personas con alergias, hay que tener en cuenta que cuando el ambiente está libre de aeroalergenos y el ducto de los aparatos se encuentra limpios, ayuda bastante para sacar la humedad en un espacio cerrado. Pero estos aparatos, cuando carecen de mantenimientos, pueden agravar la situación de una persona con complicaciones alérgicas. Claro, es fundamental que los pacientes alérgicos estén en ambientes acondicionados, pero con el mantenimiento adecuado de los equipos. Los equipos deben ser mantenidos adecuadamente con la limpieza de los ductos, filtros adecuados, service adecuados de los filtros. Esas son medidas básicas muy importantes para que el aire acondicionado no se convierta en un problema, pero sí en un aliado. Cuando el 60 o 70% de las personas que trabajan dentro de un edificio entran al lugar y empiezan a tener tos, congestión nasal, estornudos y picazón en los ojos, son puntos muy importantes a tener en cuenta, ya que esos son los lugares que se denomina edificio enfermo y que por ende afecta a estas personas. Es bien sabido también que los pacientes que no están controlados de sus síntomas, de sus enfermedades alérgicas, empiezan a manifestar síntomas con cualquier desencadenante, con cambios de tiempo, con ejercicio, con humo de cigarrillo o con la exposición al aire frío del aire acondicionado. Y muchas veces ni siquiera es el aire acondicionado, sino que es el hecho de que no está controlado y no está tratado de su alergia propiamente dicha. Es importante tener en cuenta estos aspectos para el tratamiento de las personas con alergias. Es muy particular para cada paciente, hay que evaluar el ambiente particular paciente por paciente, no solamente el ambiente familiar, sino también el ambiente del trabajo, los ambientes, otros ambientes fuera de la casa, si el chico o el hijo va a otros ambientes de la abuela, de la tía, como es el ambiente en la escuela, en la guardería y en el caso de las personas mayores, los ambientes laborales. Por otro lado, el profesional recomienda no exagerar con el uso de la calefacción, ya que eso reseca bastante el ambiente y puede ocasionar problemas de la salud, tales como exacerbación nasal o bronquial. Recomienda el mantenimiento constante de los aires acondicionados y no exagerar con el uso. En casos extremos, mantener a una temperatura de 25 grados.